Bien. Pásame la que sigue, Luis, por favor. Hablar de ventrículo derecho isquémico es una manifestación cardiológica, como su nombre lo indica, de isquemia. Así como reconocemos nosotros lo que es la cardiopatía isquémica del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho también sufre lo que es propiamente angina de pecho. Sin embargo, hay que diferenciar la isquemia del ventrículo izquierdo con la isquemia del ventrículo derecho. Y no podemos excluir que la isquemia del ventrículo derecho solamente lo estudia el cardiólogo. No es así. Yo invité neumólogos de aquí de Tampico, porque el electrocardiograma, que es nuestra herramienta de cardiología para diagnosticar esta enfermedad, pues el neumólogo también debe reconocer cuando un paciente tiene isquemia del ventrículo derecho, de tal forma que vamos a estudiar cuáles son las causas que ocasionan este síndrome de isquemia del ventrículo derecho. Las que vamos a revisar con mayor importancia son todas aquellas que están relacionadas con hipertensión arterial pulmonar y con infarto agudo del ventrículo derecho. Creo que esas son las enfermedades o causas más frecuentes que ocasionan isquemia del ventrículo derecho. No tocaremos mucho lo que son cardiopatías congénitas, que son múltiples, porque nos llevaríamos mucho tiempo. ¿A qué sigue, Luis? Para entender un poquito la isquemia del ventrículo derecho, debemos de recordar la anatomía y la fisiología del ventrículo derecho. Creo que el grupo internacional más abocado en este asunto son los chilenos. Recientemente publicó un artículo que marca la diferencia entre la isquemia del ventrículo derecho en base a las características anatómicas del ventrículo derecho. Y recordemos también que en la vida fetal existe una diferencia de presiones entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Recordemos que en el feto existe mayor resistencia pulmonar y menor resistencia sistémica. Esa es la diferencia con el adulto, porque esta relación se invierte. En el adulto encontramos mayor resistencia sistémica y menor resistencia pulmonar. ¿De qué depende esto? Bueno, depende de dos puntos importantes: la persistencia o no del conducto arterioso y la persistencia o no del foramen oval. La que sigue, por favor. Bien. Es lo mismo que les acabo de mencionar. Una vez que se cierra el conducto arterioso y el foramen oval, se invierten las resistencias pulmonares y sistémicas. Encontramos en el adulto disminución de la resistencia pulmonar y aumento de la resistencia sistémica. Eso es importante porque desde el punto de vista funcional, el ventrículo izquierdo lucha contra una presión sistémica, cosa que no sucede con el ventrículo derecho. Ese es el primer punto a revisar. La que sigue, Luis, por favor. Esa es una imagen ilustrativa que nos señala qué sucede cuando existe una persistencia del conducto arterioso. Y bueno, el doctor Alba, la doctora Alba, que hace los cateterismos cardíacos, entiende muy bien. Lo que sucede es que parte de la circulación sistémica, a través de la aorta, hay una mezcla de sangre con arteria pulmonar, cuando existe persistencia del conducto arterioso, y también hay una mezcla hay un salto oximétrico. Significa que se mezcla oxígeno de la circulación sistémica con la circulación pulmonar. Además de que a través de este conducto arterioso hay un hiperflujo pulmonar, que más adelante el paciente desarrolla hipertensión pulmonar. ¿La que sigue? Y aquí nosotros señalamos lo que sucede con persistencia del foramen oval. Es casi lo mismo.
existe un paso de sangre, de flujo de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y del ventrículo derecho a la circulación pulmonar, y más adelante desarrollan hipertensión pulmonar. Estas dos patologías congénitas al final están relacionadas con hipertensión arterial pulmonar secundaria. Sin embargo, existe otro tipo de hipertensión pulmonar que estudia el servicio cardiopulmonar del instituto, que es aquella que no tiene una causa secundaria. ¿Sí? Existen pacientes, sobre todo mujeres, que desarrollan hipertensión de origen idiopático, y es una población que hay que estudiar. Relacionado con las HP secundarias por enfermedad pulmonar, pues esto es campo del neumólogo, y tenemos dos principalmente, aquellas de tipo patologías pulmonares obstructivas como el EPOC, y restrictivas como la fibrosis pulmonar. Ambas desarrollan hipertensión pulmonar. Sin embargo, el patrón hemodinámico es diferente, ¿sí?, entre el EPOC y la fibrosis pulmonar. Esto lo estudia más la doctora Chapela en el INER, ¿sí?, y el doctor Sandoval, Luis. ¿Cuál es el patrón hemodinámico de la hipertensión pulmonar? Incluso en pacientes con hemopatía de leña, que es muy frecuente en nuestro medio. Al final de esto, la repercusión a nivel cardíaco se conoce como cor pulmonar agudo y crónico. En estas dos enfermedades pulmonares corresponde un cor pulmonar crónico. ¿Y cómo definimos cor pulmonar? Que es lo mismo que corazón pulmonar. Es aquella afección que causa insuficiencia del lado derecho del corazón. La hipertensión arterial prolongada en las arterias pulmonares ocasiona inicialmente una dilatación del ventrículo derecho y posteriormente una hipertrofia. De tal forma que tenemos dos tipos de cor pulmonar, el agudo y el crónico. El cardiólogo pues reconoce más lo que es el cor pulmonar agudo como causa la tromboembolia pulmonar masiva. Sin embargo, a nivel de neumología pues tenemos el cor pulmonar crónico, y esa es la definición del cor pulmonar agudo. A grandes rasgos, la diferencia con el crónico es que en este caso no hay hipertrofia, hay dilatación solamente del corazón del ventrículo derecho, y la causa más frecuente es el embolismo pulmonar masivo. ¿La que sigue? Pero también tenemos que hablar de cor pulmonar crónico, aquella patología pulmonar que de manera crónica afecta el ventrículo derecho, y aquí entonces ya encontramos como hallazgo la hipertrofia del ventrículo derecho. Eso es importante porque a veces no sabemos diferenciar entre bloqueo de rama derecha e hipertrofia ventricular derecha, y aquí están algunas de la causa más importante es el EPOC. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Y bueno, el electrocardiograma, como comentó la doctora Alba, es nuestra herramienta del cardiólogo y neumólogo para reconocer electrocardiográficamente tromboembolia pulmonar. Ha sido un tema de controversia desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿sí? Todavía existe duda si realmente el patrón S1, Q3 y T3 realmente nos sirve, y existen protocolos en México, sobre todo el doctor Kerjes en Monterrey, él es cardiólogo y neumólogo, el cual le da un valor más a la taquicardia sinusal como un dato electrocardiográfico de sospecha de tromboembolia pulmonar. Y bueno, han sido múltiples las pláticas que nos han dado en la sociedad sobre esto de la tromboembolia pulmonar. Yo podría resumir que para cor pulmonar agudo vamos a encontrar onda T negativa de B1 a B4, que es la cara anterior del ventrículo derecho, y un patrón de pobre progresión de la onda R de B1 a B3. Aquí encontramos otros hallazgos, como es isquemia en el patrón S1, Q3 y T3, que no es muy específico para tromboembolia pulmonar. ¿La que sigue? Y para cor pulmonar crónico, yo le doy más valor al tamaño de la onda P, o sea, una onda P picuda en D2, más de 2.5,
y hallazgos de hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Eso sería cor pulmonar y crónico. ¿La que sigue? Bien. Y para ilustrar un poquito esto, doctor Esteban, que nos visita de Guayalejo, porque yo a veces doy consulta en Guayalejo. Ese es un caso clínico que el doctor Esteban y muchos otros que me han referido a nivel particular. Esteban, dice él que muchos. Aquí tenemos un caso de una neumopatía por humo de leña, que son pacientes muy frecuentes de nuestro medio y es parte de un protocolo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cuáles son los hallazgos a nivel pulmonar? El patrón de hipertensión pulmonar del paciente de neumopatía por humo de leña lo estudia la doctora Alejandra Nellier junto con el doctor Sansores y formamos parte de ese protocolo. La casuística actual son de 20 pacientes. ¿Cuántos llevamos, Esteban? Aproximadamente, ¿no? Y aquí encontramos un patrón de pobre progresión de la onda R de B1 a B3. La que sigue, por favor. Esa es la imagen radiológica que ustedes deben de reconocer con crecimiento del botón pulmonar y el bronquio izquierdo principal brinca por encima del botón. La imagen radiológica de tórax del paciente con neumopatía de humo de leña es muy peculiar porque se parece al tórax senil. Quizás más adelante hagamos un taller sobre interpretación radiológica como lo hace el INER, pero el hallazgo más importante es abombamiento de la pulmonar y aumento de diámetro transversal, ¿sí? La que sigue, y crecimiento de la aurícula derecha. Bien, regresando a la anatomía y fisiología del ventrículo derecho, es importante recordar que no existe una división anatómica y funcional entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo como lo aprendimos en la universidad. Eso ya no es un mito, es una realidad. Los protocolos actuales indican que todo aquello que afecta el lado derecho del corazón afecta el lado izquierdo, y todo lo que afecta el lado izquierdo afecta el lado derecho. Y el grupo chileno especifica en sus protocolos que el ventrículo derecho tiene características no solamente relacionadas con trabéculas, no solamente relacionadas con movimiento, a diferencia del ventrículo izquierdo, no solamente relacionadas con remodelación ventricular, que es diferente entre ambos ventrículos, sino que existen fibras musculares que atraviesan ambos ventrículos y conectan la pared libre del ventrículo derecho con el izquierdo, y la contracción del ventrículo izquierdo causa un desplazamiento de la pared del ventrículo derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? De tal forma que un infarto del ventrículo izquierdo va a causar también alteraciones a nivel funcional del bebé. Y bueno, también reviso. Estudiar el ventrículo derecho es campo de Eric Alexanderson, nuestro presidente actual de la sociedad, y él sabe reconocer muy bien cuáles son las secciones o áreas que vamos a ver más adelante, pero que así de manera simple, el ventrículo derecho tiene una parte basal, media y apical, que es importante, que se puede estudiar por ecocardiografía tridimensional. ¿La que sigue, por favor? También hay que reconocer la anatomía coronaria de ambos ventrículos. ¿Recuerdan ustedes que de la aorta surge la arteria descendente, la arteria coronaria izquierda, que es tronco, se divide en circunfleja y descendente posterior, y la otra es la coronaria derecha, la cual se divide en descendente posterior, y la descendente anterior comparte con la descendente posterior la irrigación del ápex. Depende si el predominio es descendente anterior o posterior. ¿Qué es lo importante de esto? Porque hay que reconocer algo muy importante, quizás lo más importante de esta plática.
que el ventrículo derecho es más resistente a la isquemia que el derecho que el izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo coronario del ventrículo derecho es diastólico y sistólico. Aquí hay un error. Y el ventrículo izquierdo recibe sangre durante la diástole. Quiere decir que esto favorece más la irrigación sanguínea del lado derecho. Otro aspecto importante es que el ventrículo derecho desarrolla mayor cantidad de arterias colaterales en presencia de isquemia. ¿Sí? Todo esto favorece la resistencia a la isquemia. O sea, podemos imaginarnos que se infarta más el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, y así es en nuestra práctica clínica. La que sigue, por favor. De igual forma, la fisiología de ambos ventrículos es diferente. Hay que reconocer que el ventrículo derecho sí maneja factores iguales de función sistólica, de función diastólica y de contracción miocárdica, y que existe una interdependencia anatómica a través del septo y funcional dependiendo del tipo de fibras, y que existe una sincronía del llenado ventricular de ambos ventrículos, pero ya empieza a haber algunas diferencias en cuanto a distensibilidad. El ventrículo derecho es más distensible que el izquierdo y tiene mayor tiempo de periodo de llenado ventricular. ¿Qué significa esto? Que el factor precarga es el principal factor que condiciona la función del ventrículo derecho. Es el que determina la fracción de eyección, no tanto la presión arterial pulmonar. ¿La que sigue? Eso es muy importante porque el ventrículo izquierdo depende de circulación, de presión sistémica. Y es lo que marca, a ver, guarden silencio por favor. Eso marca una diferencia en algunos parámetros funcionales, como es la relación de PDT, y es diferente en comparación con el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho también, la precarga depende de presión intratorácica. Si todos aquellos factores que alteran lo que es la presión intratorácica disminuyen la precarga, ¿sí? Sobre todo la ventilación mecánica controlada, que muchas veces no consideramos este factor de la precarga. También el pericardio tiene una relación muy importante con el llenado diastólico del ventrículo derecho, sobre todo a nivel de la aurícula derecha. Y la característica anatómica de la aurícula izquierda también tiene importancia, porque cuando la aurícula izquierda no es complaciente, quiere decir que no se llena de manera adecuada porque hay una resistencia para distensión, repercute en un incremento de la presión venosa pulmonar, ¿sí? y en la fracción de eyección del ventrículo derecho. Claro, esto quizás de lo más importante, el grado de presión arterial, ¿sí? Sobre lo que es función del ventrículo derecho. El trabajo miocárdico también está disminuido. Quiere decir que el ventrículo derecho desarrolla un 25% de trabajo en comparación con el izquierdo. ¿La que sigue? Y ese es otro factor que indica que se infarta menos el ventrículo derecho por menos trabajo miocárdico, menos estrés parietal. Y bueno, esto es algo del HP, parte de lo que es circulación pulmonar, que lo maneja Cardiopulmonar en el Instituto de Cardiología. Ellos trabajan mucho lo que es HAP, y hay que recordar que las arterias pulmonares tienen menor músculo liso que las sistémicas, gran cantidad de capilares por la relación ventilación-perfusión o superficie de intercambio gaseoso, que lo podemos estudiar a través de la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Esto es parte de la labor del neumólogo en el INER de todos los días en urgencias. O sea, reconocer qué alteración del tránsito del oxígeno del alveolo al capilar existe, si es por difusión, ¿sí? Si es por alteración a nivel intersticial, etcétera, o una diferencia alveolo arterial alterada por ventilación, perfusión aumentada o disminuida. Y desde el punto de vista hemodinámico, hay que reconocer los valores normales de la presión media de la arteria pulmonar,
que es la 10ª parte de la sistémica. Y cuando hablamos ecocardiográficamente o desde el punto de vista hemodinámico de hipertensión pulmonar, cuando tenemos cifras de 25 milímetros de mercurio en reposo y 35 con el ejercicio. ¿La que sigue? En el Instituto Nacional de Cardiología, el servicio de cardioneumología, se desarrollan protocolos para determinar qué pacientes cursan con una hipertensión arterial pulmonar reactiva o fija, ¿sí? A través de pruebas de recto con vasodilatadores a nivel sistémico. Y hay que reconocer que muchas veces, por ejemplo, la hidralazina, que es un vasodilatador sistémico, no funciona a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la perfusión del ventrículo derecho, que depende de la presión sistémica. Hay que tener mucho cuidado. Y en ese aspecto, pues existen protocolos que nos indican que existen otros vasodilatadores mejores, que vamos a ver al final, como es el nitroprusiato, la nitroglicerina y bueno, el mismo sildenafil, ¿sí? Que es el Viagra, los prostanoides y otros más que pueden ser motivo de otra plática. Como vasodilatadores a nivel pulmonar hay que tener mucho cuidado con hidralazina, con la nifedipina sobre todo. Por eso se hacen pruebas de recto con nifedipina para saber si realmente recibe un vasodilatador de este tipo el paciente. Si o sea, no es igual la hipertensión pulmonar sistémica a la pulmonar. El tratamiento es diferente. Sí, esta es parte de lo mismo y esa es parte de lo que les estoy platicando, y ya lo demás es igual, es lo mismo. Esto ya se los comenté, esto es lo mismo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya casi terminamos. Reconocer la fisiopatología del infarto agudo del miocardio no es algo sencillo, ¿sí? Quizás tenemos que hablar del principal elemento que está reducido, que es volumen latido del ventrículo derecho, pero también tenemos que hablar del volumen telediastólico reducido del ventrículo izquierdo, que al final de todo esto nos da un bajo gasto cardíaco sistémico, ¿sí? Les repito, no podemos marcar una diferencia funcional entre el ventrículo derecho y el izquierdo en presencia de una enfermedad miocárdica. La que sigue, por favor. Ya lo revisamos este capítulo. El último capítulo que vamos a revisar son aquellas patologías, y bueno, qué lástima que no son otros cardiólogos hemodinamistas, excepto la doctora Alba, la cual hace hemodinamia en Tampico, pero hay que reconocer lo que es la enfermedad coronaria oclusiva, y en el ventrículo derecho participan principalmente la coronaria derecha y la circunfleja, pero también tenemos esto que ocasiona infarto agudo del miocardio. Por ahí en el lapso de las 12:40 nos vamos a conectar a Guadalajara con el doctor Efraín Gagiola, quien es experto en angioplastía. Permítame. Y él sí se dedica, aparte de que es cardiólogo, ahora sí ingeniero a destapar arterias, y nos va a ilustrar pues con protocolos o casuísticas a nivel internacional donde él participa. Pero bueno, quiero decirles que el infarto del ventrículo izquierdo de cara inferior también puede involucrar al ventrículo derecho, y esa es una complicación del infarto del ventrículo izquierdo que hay que reconocer electrocardiográficamente cuando un infarto del ventrículo de la cara inferior del VI ya involucra el ventrículo derecho. Eso no es algo sencillo. ¿La que sigue? Esa es una clasificación del tipo de infarto agudo del ventrículo derecho. Es la última clasificación que encontré en referencias bibliográficas. Nada más cabe mencionar que cuando la pared libre o anterior del ventrículo derecho esté involucrada en un infarto del VD, o toda la pared inferior, estábamos hablando ya de un grado 3 de lesión miocárdica con un mal pronóstico. La que sigue, por favor.
Y bueno, no vamos a tocar mucho el aspecto clínico del infarto del ventrículo derecho, más que nada vamos a revisar cosas electrocardiográficas, porque el motivo de esta reunión o simposio es sobre arritmias cardíacas, y el doctor Luis Poni nos va a hablar al final como conferencia magistral. Solamente quiero decirles que esos son los puntos clínicos importantes. ¿A qué sigue? Del laboratorio pues no hay mucha diferencia. Típico Jorge, que nos visitan del laboratorio Lister. La sospecha con laboratorio del BD, de impacto del BD, también incluye las enzimas cardíacas, la troponina C, y el protocolo más clásico es el de Forrester en Estados Unidos, el cual ya le da más importancia a la troponina C que a las enzimas cardíacas. Claro, en nuestro medio pedir troponina C pues no es realmente muy económico, ¿no? Creo que hay que pasar por primero para saber si las enzimas cardíacas están elevadas o no. Si tenemos duda o son negativas y clínicamente y electrocardiográficamente el paciente tiene sospecha de infarto del BD o del BI, hay que solicitar troponina C para descartar o no la enfermedad. Y bueno, el gabinete de electrocardiograma es nuestra herramienta actual, la que sigue. Y bueno, esta quizás es la parte más, yo le diría, más engorrosa para el interno de pregrado. Gracias por el Hospital Militar de enviarnos alumnos. ¿Sí? ¿Por qué digo engorroso o latoso? Porque no basta tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para diagnosticar infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho, y menos si les faltan las derivaciones laterales extremas del BI para reconocer de la pared lateral. Y bueno, esos son los datos electrocardiográficos. Isquemia en cara anterior del ventrículo derecho en B1 y B2, y esas son las derivaciones derechas precordiales que se colocan de este lado. Y acuérdense que las izquierdas las colocamos de este lado, pero las de este lado solamente reconocen lesión del ventrículo izquierdo. Si tenemos sospecha de un problema de impacto del BD, hay que colocarlas del lado derecho para poder visualizar B3, B4, B5 y B6, donde observan que existe también T negativa en todas ellas, que es un indicador de isquemia o de infarto no, porque no hay supradesnivel, lo vamos a ver más adelante, del ventrículo derecho. Quizá la más específica y sensible es B4R, la cual no deben de excluir en sospecha de infarto del BD. Y bueno, Luis, las de Medrano, ¿verdad? Que tú ya conoces muy bien y que platicamos hace rato, que son las subdiafragmáticas, también se complementa con las derechas. La que sigue. ¿Qué sucede en la práctica clínica real de los hospitales, clínicas, consultorios y demás? Que solamente se están tomando precordiales izquierdas por X situación de tiempo, en fin. Bueno, en relación con infarto agudo del ventrículo derecho, esta es otra manifestación ya propiamente de lesión subepicárdica, donde observen un supranivel del STN2 D3 y ABF, que nos habla de un infarto de cara inferior del BI. Sin embargo, también hay una imagen que podemos ir en espejo de B4R, ¿vale? En B1. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Y un pequeño supranivel en B2, B2R y B3R. Esta imagen de espejo es propiamente B1R. Sí, esto ya es más específico de infarto agudo del miocardio, ¿sí? En evolución. Infarto agudo, la que sigue. Bueno, ya para terminar, y pasamos a un receso, posiblemente las conferencias magistrales, quiero decirles que el gabinete para estudiar el ventrículo derecho, lástima que no está Eric Alexanderson, nuestro presidente actual, porque él es experto
en medicina nuclear, y bueno, la ecocardiografía del instituto siempre ha sido pionera, ¿sí? para poder analizar de manera sectorial la anatomía del ventrículo derecho. Solamente quiero mencionar algunos estudios actuales aquí en Tampico. Uno de ellos es la angiotomografía, ¿sí? que puede visualizar de manera no invasiva, porque el protocolo tradicional ha sido la coronografía. Puede visualizar trombo a nivel de las arterias coronarias. Ese es a nivel del ventrículo derecho. La que sigue, por favor. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente. La ecocardiografía transtorácica, pues bueno, yo hago ecocardiograma transtorácico, pero ya hablar de una ecocardiografía tridimensional, sí, también se puede realizar aquí en Tampico. Existen ecocardiografistas en la Sociedad Mexicana, en la Sociedad del Sur de Tamaulipas, de cardiólogos que pueden realizar ecocardiografía tridimensional. Como se muestra aquí, se hace un análisis sectorial de la transversal y longitudinal del ventrículo derecho, y se pueden medir muchos, guarden silencio por favor, muchos parámetros que no los medimos con el eco transtorácico convencional, ¿sí? Volumen llenado diastólico del BD, del sistólico y fracción de expulsión del BD, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, la medicina de gabinete cardiovascular ha avanzado mucho, porque ya contamos con resonancia magnética nuclear, ¿no? Creo que sí se hace aquí en Tampico de corazón, por lo menos tengo esa idea, donde podemos obtener imágenes pues, casi reales del libro sobre la anatomía del corazón del lado derecho, como se muestra en pantalla. La que sigue. Que al final de todos estos estudios se complementan. Y bueno, quiero nada más hacer énfasis sobre qué parámetros ecocardiográficos se muestran cuando hay infarto agudo del ventrículo derecho. Y bueno, en el instituto el doctor Vargas, que es el jefe de ecocardiografía, pues él es experto en eso, ¿sí? Y son estos, yo quizás ubicaría con un eco transtorácico lo que es crecimiento de la aurícula derecha, movimiento paradójico del septum, ¿sí? Ecofiltración tricuspidia con el eco Doppler, y bueno, dilatación de la arteria pulmonar. Creo que ya hablar de Doppler pues ya es algo un poquito más complicado, ¿verdad? Pero por lo menos les ofrezco el eco transtorácico. La que sigue, por favor. Esa es la última diapositiva de mi participación, la cual recalca que existen diferencias anatómicas y funcionales entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que bueno, es un resumen de mi plática. La que sigue, por favor. Y que el tratamiento del infarto del ventrículo derecho sigue siendo un hito. Si realmente no es algo sencillo saber reconocer cuando el paciente tiene disminución de la precarga y en qué momento tenemos que administrar soluciones intravenosas, si realmente sirven o no los diuréticos y los nitratos, si estamos considerando que la precarga es el principal elemento que puede o no alterar el cor pulmonale, si realmente los inotrópicos, yo me inclino más por inotrópicos, ¿sí? Mejorar lo que es la fuerza de contracción, como es con la glutamina. Esto ya se los comenté. Y bueno, el día de hoy tenemos un experto en las rinas, que es el doctor Luis Colín. Te agradezco, Luis, tu asistencia. Y bueno, de esto quizá les voy a hablar un poquito más adelante, después del receso. Y ya esta es la última diapositiva. La última diapositiva nos indica que el infarto del ventrículo derecho tiene mejor pronóstico que el infarto del izquierdo. Sin embargo, vuelvo a recalcar, cuando se infarta el ventrículo izquierdo y cursa con hipotensión arterial, nos puede indicar que también está afectado el ventrículo derecho. Y estamos hablando de una complicación del infarto del ventrículo izquierdo, sobre todo de cara inferior. ¿Y de qué depende la isquemia del ventrículo derecho? Depende de tres elementos, que es el resumen de mi plática. La extensión de la isquemia
la distensión del pericardio y las alteraciones funcionales que pueden luego alterar el ventrículo izquierdo y disminuir el gasto cardíaco. La que sigue, por favor. Gracias por su atención. Estamos para servirles. Soy el doctor Andrés Pascual García. Muy bien, vamos a tener un receso de 20 minutos y continuamos con las conferencias magistrales, ¿sí? Para conectarnos a Guadalajara con el doctor Efraín Gagiola López. Antes de que se retire, yo hice hemodinamia, pero actualmente hay compañeros que la ejercen, no yo. Yo nada más pongo marcapasos, pero también hay muchos que ponen marcapasos. Gracias. Gracias, doctora, por tu participación y te agradecemos. Por ahí te haremos llegar a través del doctor Luis Colín, el presidente de la sociedad, tu diploma, reconocimiento. Te agradezco mucho. Bienvenida. Un aplauso.